Hola, nosotros somos el grupo 9 y hoy te vamos a hablar sobre la fermentación. La fermentación implica utilizar microorganismos para transformar la materia orgánica catalizada por enzimas. Esta fermentación es un proceso natural que juega con un papel crucial en la elaboración de distintos productos alimentarios. El proceso de la fermentación es natural y debido a que utilizan los organismos para vivir. La fermentación es un proceso catabólico que transforma las moléculas mediante una oxidación incompleta, dando como resultado un compuesto orgánico y la generación de energía química. Dicho proceso tiene lugar en un ambiente anaeróbico, lo que quiere decir que se realiza en total ausencia de oxígeno, debido a que este es un proceso de naturaleza. Entre los diferentes tipos de fermentación se encuentra la alcohólica, la cual se realiza en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa. Se da en distintos tejidos vegetales, aunque en la gran mayoría de las industrias se utiliza la levadura para producir el CO2, el ATP y el alcohol etílico. La fermentación láctica es un proceso en donde los azúcares se convierten en ácido láctico gracias a las bacterias ácido-lácticas anaeróbicas con forma de cocos y bacilos. El yogur es uno de los productos que se produce a partir de este proceso. La fermentación maloláctica se caracteriza por producir ácido málico, encontrado por lo general en frutas ácidas como las uvas y las manzanas. La fermentación propiónica se utiliza para obtener ácido propiónico, que es un líquido corrosivo incoloro miscible en el agua, aunque también tiene la capacidad de producir ácido láctico en menor cantidad. La fermentación butírica es aquella que produce el ácido butírico, a partir de la glucosa en un ambiente anaeróbico y que tiene la característica de desprender olores desagradables, aunque puede dar un sabor dulce y ciertos compuestos tienen un olor un poco más agradable. La fermentación acética es el producto obtenido del ácido acético a partir del ácido etílico. Este se da por un exceso de oxígeno en alcoholes como el vino, también en el vinagre, y su uso se puede extender incluso hasta el campo de la medicina. Vamos a comenzar hablando sobre la historia de la fermentación. Esta comenzó en los 20.000 a.C., en donde los pueblos primitivos ya preparaban bebidas alcohólicas cuando se fermentaban los zumos. Después, en el 6.000 a.C., los sumerios y los babilonios fabrican cerveza con levaduras. Por otro lado, en China se cultivaba vid al sur del Cáucaso. Después, en el 5000 a.C., se creó el primer vino. En Egipto creían que fue el rey Osiris quien plantó la primera vid y elaboró el primer vino del mundo. En la mitología griega, en cambio, lo atribuían a su dios Dioniso. En el 3000 a.C., en Oriente Medio, ya se hacían quesos y leches fermentadoras. Poco después, en 2600 a.C., se inventó la tecnología del vino fermentado en Egipto y en Sumeria. De esto se tiene evidencia porque el equipo de la Universidad de Barcelona identificó restos de vino tinto en las ánforas faraónicas. Para finalizar esta etapa, desde los 800 a.C. a los 500 a.C., se dieron los primeros usos de la levadura, porque se elaboraban pan en distintas culturas por un proceso de fermentación utilizando levaduras. A partir del año cero se desarrolla la fermentación vegetal en medios salinos. Este es uno de los métodos más antiguos para la conservación de alimentos dentro del mundo occidental. En 1680, Anton descubrió las levaduras de los fermentos en la cerveza y en el vino, y los describió como misteriosos glóbulos en la cerveza. Este logra realizar estas observaciones mediante un microscopio perfeccionado por él mismo. Para este punto, la fermentación se convierte en uno de los problemas favoritos de los alquimistas y de los químicos, por lo que posteriormente, en 1700, Lavoisier obtuvo una fórmula sencilla, la cual indicaba que no había lugar para la participación de las levaduras dentro del proceso de fermentación. Sin embargo, a mediados del siglo XIX no se entendía con claridad lo que era una fermentación o sus principios, pero se tenía tres teorías: la química vitalista y química modificada. Esto se clarifica en 1822 a 1895 gracias a Louis Pasteur, ya que éste logra ver el proceso de fermentación alcohólica del vino, descubriendo que las levaduras son organismos vivos y que la fermentación no es un proceso meramente químico. En 1890 se aisló una célula de levadura tras haberla combinado con una solución de azúcar.
Por otro lado, Buchner en 1897 descubrió que la levadura desintegrada e íntegra conservan la misma capacidad de fermentación y en 1903 demostró que no es necesario que la levadura se encuentre viva para llevar a cabo la fermentación. Además, detectó la enzima simasa, que es el componente activo de este proceso. Para 1920, la fermentación fue generalizada como una forma de utilización de la glucosa y no como un proceso exclusivo de levaduras y bacterias. En 1929 se descubre que el cofactor NADH juega un papel muy importante en el proceso interno de la fermentación y en 1937 se comprueba que la enzima alcohol deshidrogenasa es protagonista en algunos subprocesos. Los descubrimientos posteriores desde mediados del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI se centran exclusivamente en la mejora de los procesos de fermentación. Para el año de 1950, los métodos de fermentación se empezaron a patentar y desde entonces la industria ha experimentado un crecimiento apreciable. Un ejemplo innovador es el desarrollo de una leche fermentada probiótica y actualmente hay varios productos que se obtienen por fermentación como es la cerveza, el vino, la sidra, kombucha, chicha de jora, yogurt, entre otros. El proceso de fermentación ha contribuido al estudio de la genética microbiana porque se busca entender su mecanismo de acción y la forma en la que éste pueda mejorar para los procesos en diferentes industrias. Para empezar, la secuencia del genoma de Saccharomyces cerevisiae ayudó a identificar los genes que contribuyen a su metabolismo, específicamente para la fermentación. Esto abrió paso a la investigación de diferentes cepas que favorecen a la fermentación en distintos alimentos, ya que la cepa que da el aroma ideal al vino no es la misma que va a dar las cualidades deseadas al pan. Para investigar la función de los genes en la secuenciación del genoma, se desarrollaron diferentes técnicas. Una de estas es la inactivación de los genes de un organismo para identificar cuál es su función dentro de la célula. Esta técnica no solo ayuda a identificar la función de un gen singular, pero también de familias de genes, los cuales todos tienen una función muy similar, pero no idéntica dentro del metabolismo. El análisis de la expresión de los genes. Un aspecto importante de la fisiología de los organismos está relacionado con el control de la expresión génica, en este caso de la levadura, que se evalúa midiendo los ARN mitocondriales. En base a la intensidad de la expresión génica, queda claro que transformar los azúcares en alcohol es una actividad clave de la levadura, pues el conjunto de genes de la vía glucolítica y fermentativa están expresados durante todo el proceso. Así se define que una de las prioridades de la levadura es la adaptación a la desaparición del oxígeno, es decir, la inducción de genes que le permiten utilizar los esteroles presentes en el mosto. También se precisa cómo la levadura se adapta durante la fermentación a un ambiente cada vez más estresante a causa del agotamiento de nutrientes y la acumulación de etanol. La genética para entender las bases de la biodiversidad. La comprensión de las bases genéticas de las diferencias en las propiedades de las cepas es un objetivo importante para la mejora de las levaduras. En este caso se centra en las diferencias de rendimiento en la fermentación entre una cepa enológica y otra de laboratorio. De esta manera se ha identificado un gen que explica la diferencia de la velocidad máxima de fermentación entre ellas, demostrando que la cepa enológica tiene un alelo más eficaz para un gen de síntesis que influye en la velocidad de la fermentación mediante el control de la utilización del nitrógeno. Esto se basa en la identificación de regiones del genoma o QTL que afectan a la característica analizada.